Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tercera i última jornada del cicle Carmen Martín Gaite 100 anys. Arribem al final d'un recorregut que hem compartit al llarg d'aquests dies. Un recorregut fet de lectures, de converses, de mirades i de complicitats. Quan imaginàvem aquest cicle, des d'Ambra i junt amb Agustina, volíem que fos una manera d'acostar Carmen Martín Gaite al nostre present, de tornar-la a fer dialogar amb nosaltres. Avui, després del que hem viscut, podem dir que la seva veu ha tornat a ressonar amb força. En octubre, el cinema ens va obrir una finestra des d'on mirar el seu univers amb una llum inesperada, gràcies a la saviesa d'Aura Ortiz. En la primera jornada d'aquesta segona part del cicle vam tindre el privilegi d'escoltar a Marta Sanz, presentada per Agustina Pérez, una conversa intensa, lúcida i emocionant, que ens va obrir portes per a rellegir a Martín Gaite des d'un altre angle. En la segona jornada, Agustina Pérez i Marina Vallès van aprofundir en la vida i l'obra de l'escriptora, en els seus gestos més íntims i en la petjada que ha deixat en lectores, lectors, escriptores i escriptors. Avui ens espera una taula d'excepció, 4 intervencions que aporten visions diverses i necessàries per a completar el retrat viu de Carmen Martín Gaite. Comencem amb José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, que ha sigut un aliat fonamental amb la complicitat sempre de la regidora de Cultura, Balbina Sendra, perquè aquest cicle fora possible. La seva aposta per la cultura, per la lectura i per la paraula com a eina de cohesió social és ferma i valenta, entenent la cultura com un espai de comunitat i de projecció, i la seva presència sí ho confirma. Per nosaltres és una alegria que siga ell qui inauguri aquesta jornada final. A continuació, intervendrà María José Gálvez, directora general del llibre, el còmic i la lectura. La seva presència sí és molt més que un gest institucional. És la confirmació d'un compromís profund amb la cultura i amb el món del llibre. Des de que està al capdavant de la direcció general, el sector i molt especialment les llibreries, que som l'última baula i també la primera porta d'accés a la lectura, hem sentit un suport clar, constant i tangible. La seva manera de treballar, propera, dialogant i respectuosa amb les necessitats reals del sector, ha contribuït a donar estabilitat, visibilitat i impuls a totes les persones que formem part de l'ecosistema del llibre. I això per a nosaltres és molt important. María José Gálvez creu que la lectura és un dret i en la cultura com un bé comú. I des d'aquest lloc de responsabilitat ha sabut construir un espai on creadors, il·lustradors, traductors, editorials, biblioteques i llibreries ens hem sentit escoltats i valorats. És un privilegi comptar avui amb ella i una mirada que sap combinar rigor, sensibilitat i confiança en la força transformadora dels llibres. Gràcies. També escoltarem Àngels Gregori, una de les veus més destacades de la poesia contemporània, de la literatura en definitiva, de la cultura d'aquest país. La seva obra poètica, precisa i intensa, dialoga amb l'esperit de Carmen Martín Gaite, l'atenció a allò íntim, a les relacions, a la memòria i a allò que passa darrere de la finestra. Com a gestora cultural, Àngels ha sabut crear espais, teixir xarxes i donar vida a projectes literaris que enriqueixen el nostre territori. La seva mirada poètica ens oferirà una aproximació emocionant i necessària. I tancarà la taula José Teruel, una de les persones que més profundament ha estudiat la vida i l'obra de Carmen Martín Gaite. José Teruel és professor honorífic i investigador a la Universitat Autònoma de Madrid, especialitzat en narrativa espanyola contemporània, crítica textual i edició literària. Al llarg dels anys ha treballat amb alguns dels fons documentals més importants de la literatura espanyola del segle XX i ha estat responsable d'edicions rigoroses de diversos autors i autores, entre ells Luis Cernuda i la pròpia Carmen Martín Gaite. La seva relació amb l'escriptora no és superficial ni anecdòtica. Porta anys dedicant-se a reconstruir el seu itinerari vital i literari amb una cura gairebé artesana. Fruit d'aquest treball és la seva biografia Carmen Martín Gaite, publicada per Tusquets i guardonada amb el Premi Comillas 2025, un dels reconeixements més prestigiosos en l'àmbit de l'assaig.
Aquesta obra no sols aporta nova documentació i materials inèdits, correspondència, quaderns, testimonis familiars, sinó que ofereix una lectura profunda i humanitzada de l'escriptora, una Carmen vulnerable, lúcida, divertida, contradictòria i molt més complexa del que sovint imaginem. José Teruel ha sabut unir el rigor de l'investigador amb la delicadesa del lector que estima la seva autora. La seva mirada ens ajuda a entendre com Martín Gaite convertia en literatura tot allò que la vida li posava davant, les relacions, les tensions, els desitjos, els dols, les complicitats. I ens recorda que darrere de la seva obra hi ha una dona que va lluitar per trobar un espai, per trobar espai, silenci i paraules enmig d'un temps que moltes vegades no li ho posava fàcil. Moltes gràcies als quatre per acceptar aquesta invitació. Un aplaudiment. Bueno, pues, bona vesprada. Vull saludar en primer lloc a totes les persones que vos heu acostat fins ací, a la tinent d'alcalde responsable de Cultura, i agrair especialment a Maria i a Agustina i a tantes altres persones l'organització d'este cicle al voltant de Carmen Martín Gaite. Per el que me va demanar Maria i per el que crec que me correspon fer, el meu paper no és solament parlar de Carmen Martín Gaite, jo crec que a mi me correspon tirar els daus i fer que comence la partida, arreglar un poc les coses per a que els qui parlen després puguen ajudar-me a embastar la conversa i també la vida de Carmen Martín Gaite i al voltant de, sobretot el llibre de José Teruel, que és meravellós, ara parlarem d'això, plantejar un poc els enigmes o els carrils o els camins, però on crec que després ha de discórrer la conversa. Però clar, com també me correspon un paper institucional i no vull renunciar a no fer-lo, vull agrair a Maria que també tire daus, no? Que també prepare partides, que també siga agitadora de la cultura en la ciutat, a Agustina, que tantes altres coses han fet juntes i que són responsables de que tots, també jo, diguem avui així en este cicle cultural, que no és al voltant d'un alt poc serà l'últim. Crec que alguna cosa farem pròximament, puc anticipar també, al voltant d'una altra figura fascinant que és Maria Moliner i que també té alguna cosa a veure amb la creació de les biblioteques d'Espanya i també de la nostra. D'això ja parlarem i suposa que parlarem igual de profusament que en este cicle al voltant de Carmen Martín Gaite. Així que el primer, l'agraïment. Maria, gràcies. Jo crec que tinc una contribució molt, molt modestíssima en comparació a la de José Teruel o a la de María José o a la de Avicena. Aprofite també que està la directora general del llibre per agrair-li tot el que fa per Gandia, perquè els governs d'un país són complicats, perquè el país és molt gran, però María José Gálvez sempre se'n recorda de nosaltres, sempre se'n recorda de Gandia. I tots els projectes que li hem demanat han tingut el seu suport. També el suport entusiasta en alguns cicles com el Gandia Pensa, que coordina Àngels, que també m'acompanya així, que és amiga i que és una altra de les agitadores culturals que contribueix a tirar daus i que fa que la cultura siga un dels elements de ciutat, un dels valors de ciutat més importants que ens correspon, sobretot en este temps de tantes zozobres, ajudar a cuidar entre tots. L'altre dia l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, parlava de cuidar i crec que és un verb prou encertat per a parlar de l'espai compartit i de l'espai comú, que és la primera de les renúncies d'este temps. Tot s'ha preconfigurat o tot s'ha configurat de manera que sembla que ha desaparegut l'espai comú, han desaparegut les coses que compartim i per això és més difícil construir models de ciutat quan sembla que no hi ha valors troncals que l'expliquen. Nosaltres tenim la fortuna de que vivim en una ciutat que exercix la seva capitalitat literària i permetiu-me que també en el meu temps presumisga d'això perquè és un dels valors d'orgull. Els de Gandia, si som alguna cosa, és en primer lloc orgullosos. I un dels elements d'orgull de ciutat és la nostra exercir, no solament dir-ho, sinó exercir-ho, la nostra capitalitat literària al voltant de cicles tan fantàstics com el de Carmen Martín Gaite. Clar, com no presentar o com no ajudar a introduir un cicle sobre Carmen Martín Gaite quan descobrim coses tan fantàstiques com les que hem descobert a partir del llibre de José Teruel o d'alguns elements de la seva biografia que eixiran a relluir en esta conversa. Fa poc vam estar en l'Instituto Cervantes, que és un dels organismes, una de les institucions que també va ajudar-nos a compartir i a fer possible que Gandia Pensa continue. Les coses costen molt i si algú t'ajuda sempre són més senzilles. I allí en l'Institut Cervantes vam poder veure la caja de les lletres, que és com és un antic búnquer de banc, del Banc d'Espanya, acoraçat i un poc impressionant, on estan els llegats de tots els escriptors i n'hi ha caixes on se guarden
els llegats de tots els escriptors. Bueno, pues Àngels me va descobrir una carta que Carmen Martín Gaite escriu des de Gandia, està allotjada en el Hotel Bailament. Ese Tadiu. Esta mañana me he bañado en el Mediterráneo con Chicho y Ana. Dice Chicho que el Mediterráneo, al lado del Cantábrico, és tan suave que les oles, en vez de romper, arreglen. Clar, quan una persona escriu això, com no enamorar-se d'un personatge que en tan poques línies pot dir tantes coses. Es en parte lo que haces, José, en tu libro, que además es un libro profuso. Me intriga la curiosidad, me pica por saber, además de bucear en el archivo, que creo que es una de las cosas que te da tiempo a hacer durante una larga estancia en el Boalo, creo que invitado por la hermana de Carmen Martín Gaite. Buceas en el archivo, encuentras muchas cosas y creo que de ese buceo nace un libro tan profuso y tan extenso como este. Pero me parece un ejercicio impresionante que te quiero agradecer y que quiero agradecer que puedas compartir y que podamos compartir esta tarde todos juntos, porque además es profuso y sirve para entender muy bien qué persona era Carmen Martín Gaite. Siempre en el halo de los creadores, sobre todo de las personas que escriben, es difícil disociar, aunque es complejo también intentar adivinarlo, hasta dónde llega la persona y hasta dónde llega la parte interior de aquella persona que se queda más allá de la puerta de su casa, la persona que eres cuando te rodeas de lectores o de escritores, cuando compartes el ejercicio de tu escritura. Es complejo, especial eres cuando dejas los zapatos en la puerta de tu casa y entras en un espacio interior que siempre es complejo, especialmente en el caso de las personas que crean o de los literatos, de las literatas como Carmen Martín Gaite. Así que creo que te tenemos que agradecer fundamentalmente que nos descubras una figura como la suya. Supongo que hablaréis ahora de eso y no me gustaría ni equivocarme ni destripar por hablar el primero, pero una figura compleja, es verdad, apasionante también, una figura en cualquier caso con determinación, de lo que se llamaría nacida de una familia burguesa, pero al mismo tiempo, pese a ser de una familia con una posición económica y social que es buena, no precisamente receptora de una educación convencional, no es una educación convencional la que recibe y eso le permite descubrir otros mundos. Y a partir de ahí quiero agradecerte que a través de su figura nos descubras tres cosas, si me lo permites. Sí, claro. La primera, la literatura como refugio, la literatura casi en el caso de Carmen Martín Gaite hasta los últimos días de su vida, como ejercicio creativo, pero también de liberación de un espacio interior que es complejo. La literatura como espacio interior, que es la segunda de las cosas que creo que está en un libro tan profuso como el que escribes, porque creo que has permitido tener muy bien cogido, muy exacto el tono del espacio interior y vital de una persona como Carmen Martín Gaite. Y eso te tengo que decir que en el caso de los políticos también es complejo, de las personas que tenemos una determinada exposición pública, la separación entre la persona que eres cuando en apariencia los demás te observan, sobre todo si tienes un tono vital determinado, y la persona que eres cuando, a través también de un mundo interior no tan complejo como el de Carmen Martín Gaite, pero ciertamente complicado, dejas los zapatos en la puerta de tu casa y te conviertes en esa persona que crea a partir de las vivencias y de los sentimientos. Y por último, el tono del libro también tiene determinación, vida en definitiva. Vida como literatura, literatura como vida, como lo queramos llamar, porque es verdad que con todas sus complejidades la literatura de Carmen Martín Gaite es vida. Esas tres cosas creo fundamentalmente, y además de esas tres cosas, pues los agradecimientos que explican que todos estemos aquí y que podamos disfrutar esta tarde de tu libro. Y eso es todo lo que yo tenía que decir, porque pese a que sea político, pues me gusta hablar lo preciso y lo justo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, me siento muy bien leído. Hace jo? En els últims anys, i tens raó, Maria, jo l'únic que he fet és tindre els ulls oberts. Les llibreries han passat de ser uns espais de despatxar llibres, de resistir a l'economia, a les jubilacions, als deutes, a convertir-se en uns espais on la ciutadania vol estar. Sou referents culturals que feu la nostra feina moltes voltes i moltes voltes millor que nosaltres. Vull dir, este acte, clar que compta amb el suport del Ministeri o amb el suport de l'Ajuntament, però és un acte que impulseu des d'una llibreria en Gandia, i Ambra, últimes setmanes, però no és una excepció.
cada volta més n'hi ha llibreries. En les últimes setmanes estic tenint moltíssimes alegries. Vam celebrar els 50 anys de la llibreria Alberti en Madrid, el premi a la millor llibreria d'Espanya de Cegal a la Ramon Llull en València, i vosaltres que sempre esteu fent una feina increïble per a que no sols la gent entre a la llibreria, sinó que vosaltres eixiu amb la cultura i amb la literatura fora de la llibreria. I no sols la part que tu tens, o que teniu, o que Ambra té, de ser llibreries independents, llibreries culturals, llibreries que sou algo més que un negoci. Vull parlar de l'associacionisme des de les llibreries. Quan jo vaig entrar en el Ministeri, en les llibreries, que és molt distint una llibreria en el centre de Madrid o en Gandia que una llibreria en un poble de Zamora. No és el mateix, els problemes són distints, els fons que se tenen que tindre són distints i la preparació dels llibreters són distintes. I cadascú mirava un poquet per ell. Veníem d'una crisi del sector del llibre fortíssima en l'any 2008, i n'hi ha una espècie de victimisme dins de les llibreries, de resistència, de pues mira, això és el que ens ha tocat, pues tindrem que anar cap davant. Però ara esteu des de l'associacionisme amb aliances, amb moltíssima feina i amb moltíssima professionalitat. Jo penso que en el punt on vos correspon teniu els lectors, no m'agrada parlar de clients en les llibreries, els lectors que van a comprar els llibres, a la gent del poble, a les institucions, per fi reconeguent una feina que és molt més que una empresa. Cegal, que és la confederació en Espanya, i que la directora general és també valenciana, té una llibreria en Sagunt, Sara, i és increïblement treballadora i meravellosa. Ha fet una feina en els últims anys, allò que vares tindre tu que fer, de dir, vaig a demanar un préstec, vaig a quedar-me en la llibreria i vaig a fer la meua. Ara n'hi ha un projecte privat, des del Ministeri ho apoyem, també s'apoya des de les grans editorials que han vist que sense les llibreries i les llibreries independents no són res, i és un projecte per a que quan una persona té una llibreria i se vol jubilar i ve una persona jove amb moltes ganes, no tinga que dir, ui, demane un préstec, sinó que tinc unes opcions per a tindre una transferència d'este coneixement, d'este lloc, d'este espai, d'esta clientela, d'estos lectors en la ciutat que siga. I no sols això, esteu fent una feina enorme, i tu també des de l'associacionisme, que és voluntari, no pagat, que esteu en totes les bandes, que tens que viatjar molt, que se fan moltes coses, pues ho pas molt bé, moltes gràcies. Y José, ha sido increíble conocerte cuando nos conocimos con Laforet. Aquella primera aventura con Carmen Laforet, sí. Y sobre todo poder escucharte, que es un lujo, y conocerte y compartir contigo momentos a lo largo sobre todo de este año. Desde el Ministerio celebramos las efemérides porque consideramos que la memoria literaria es la memoria desde la que construimos también. La memoria es muy corta y muchas veces nos olvidamos de quién estuvo hace 50 años, hace 100 años, hace 150 años. Creo que nuestra obligación es recuperarlo y después que la gente decida qué quiere leer, qué quiere hacer, pero recuperarlo y mostrarlo. Creo que también desde las librerías, también desde las editoriales y sobre todo desde la investigación, y con tu libro, pues esto se hace, y de verdad que yo creo que cuando la gente lee a Carmen Martín-Gaite, no puede no enamorarse de ella. Yo no quiero tratar desigualmente a las celebraciones a las efemérides que rescatamos, pero sí que Carmen Martín-Gaite es muy, 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 muy especial. Esta aventura del Ministerio, pensando qué hacemos con Carmen Martín-Gaite, nace contigo y con Ángels hace un poquito más de un año, ¿no? En Nueva York. Tú antes, cuando veníamos en el coche, lo definías como nos fuimos a la feria de Boy Scouts y amigos para toda la vida. Sí. Y así fue. Nos fuimos a la Feria del Libro de Nueva York justo antes del centenario, para preparar el centenario de... Què no se me sent? No m'heu escoltat res? Sí. Sí, estupendamente. El centenario de Carmen Martín-Gaite desde Nueva York con unas colegas tuyas, catedráticas, y fue una maravilla poder celebrarlo en el contexto de la feria y en una ciudad en la que ella se refugió,
estudió, dio clase, generó una escuela de traductores, porque la Carmen Martín Gaite traductora creo que es importantísima y no la debemos olvidar, y donde encontró refugio en uno de los momentos también más dramáticos, el más dramático de su vida. A partir de ahí todo ha sido como una cuesta hacia arriba, pero de la mano. Hemos estado en distintas mesas literarias, hemos hecho con correos un sello sobre Carmen Martín Gaite, estamos preparando un libro de fotografías que por supuesto cuenta también contigo y cuenta con esa visión de cómo era Carmen Martín Gaite. Y os invito a todos, sé que está un poquito lejos, pero José Teruel ha preparado la gran exposición de este centenario en la Biblioteca Nacional sobre Carmen Martín Gaite, que se inaugura el día 18, Exacto. el día 18 de este mes en Madrid, pero que estará abierto Hasta junio. hasta junio, o sea que hay tiempo para ir Sí. a ver un musical a Madrid, un museo y a ver la exposición Nación. de Carmen Martín Gaite. Este año, y bueno, no voy ni pensar en el any 27, este año celebrábamos sobre todo 3 importantísimos centenarios, el de Carmen Martín Gaite, el de Ana María Matute, claro que fue premio Cervantes y también le teníamos que dedicar, y Ignacio Aldecoa, pues que se nos ha quedado un poquito más pequeño, pero que también hay una exposición en la Biblioteca Nacional. Y a todos los respetamos, los leemos y los miramos aprendiendo cada día cosas nuevas, pero Carmen Martín Gaite tenía un pensamiento, no sé si decir detrás de la escritura o antes de la escritura o previa a la escritura, un pensamiento que arrasa con todo, después pues escribe como piensa, desde mi punto de vista, tú después nos lo contarás, pero para mí tiene 3 elementos básicos. Para mí, me puedo equivocar y hablo como lectora, porque vosotros 3 sois escritores, yo hablo como lectora y en uno coincido contigo. Para mí uno es la idea de libertad. Qué bien trató la libertad desde la responsabilidad, y para mí, desde luego, es el gran tema de la literatura de Carmen Martín Gaite, el de la libertad. Pero también cuando ves su obra y cuando con tu biografía o cuando visitamos la Fundación en el Boalo aprendemos de ella, su vida no era concebible sin imaginación. Qué originalidad en la mirada del mundo, qué singularidad en su posicionamiento ante la vida en un momento que no debía ser tan fácil tener ese posicionamiento, y qué imaginación que nos traslada a todos los demás presente en toda su obra, la más seria, la más juvenil, y novelas, cuentos o incluso en los ensayos, la imaginación. Y para mí el otro puntal de la obra de Martín Gaite es el refugio, la literatura como refugio. Cuando imagino cómo se pudo sentir que nada tenía sentido y que solo tenía 2 opciones, morir o enloquecer, ella encuentra en la literatura un medio, no sé si de sanar o de refugiarse. Y es en la literatura donde con plenitud y a través de a todos los de los sueños, pues encuentra lo que después nos ha dejado a todos los demás. Hay una frase, y ya te doy la palabra, Àngels, que a mí me encanta, pero me encanta para hablar de nosotros, i també tu. Però és veritat que recorde les nostres andances en esos desayunos, José, en Nueva York. Ella decía en una de sus obras que qué bonito es estar con alguien y decirle, ¿te acuerdas? Y darte cuenta que esa persona sí se está acordando de lo que tú le estás diciendo. Pues creo que nosotros ya tenemos muchos te acuerdas, y que a la próxima ya podremos decir también te acuerdas de esto que estábamos aquí. Así que, Pepe, tú me has dicho que no te hiciera preguntas difíciles. Yo te he dado ahí unos hilos de los que tirar. O sea, no hay preguntas entonces. Luego, si quieres, yo te puedo preguntar lo que quieras, pero que hablemos del refugio, de la imaginación y de la libertad, me parece que ya es mucho. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Moltes gràcies.
Bueno, jo estic supercontenta d'estar avui ací, a Gandia, per molts motius i amb la companyia que estem per celebrar a Carmen Martín Gaite. Jo vinc bàsicament, no vaig a parlar de Carmen Martín Gaite davant de José Teruel, però he vingut per parlar bàsicament de dues coses de Carmen Martín Gaite. La primera és el que acaba de dir Maria José, que són els esmorzars en Nova York, perquè la forma, jo Maria José ja la coneixia de fer anys, però José Teruel no, personalment, jo el coneixia, l'havia llegit altres coses que no tenen res a veure amb Carmen Martín Gaite, que és amb Luis Cernuda i tots els estudis que havia fet. Bueno, doncs vam arribar a Nova York, a la Fira del Llibre, i allà pues, va ser com una excursió que diu José Teruel sempre, d'una excursió de cowboys, de xiquets, de Boy Scouts. És que no sé el que és en realitat els cowboys. I els Boy Scouts tampoc. Cowboys. Perquè nosaltres tres anem molt a Nova York, no? Però allà hi havia gent, a la fira, estava Leire Bilbao, que és la nova Premi Nacional, hi havia gent que mai havia anat a Nova York. I a mi em cau molt malament la gent que amortitza els viatges, no? Però lo normal és que quan vas a Nova York per primera vegada, pues que vulguis anar al Flatiron o al Central Park i no estar amb nosaltres, no? I va ser una trobada molt Carmen Martín Gaite, perquè tota la gent convidada que n'hi havia allà mos quedàvem en uns esmorzars que duraven des de les 9 del matí fins a les 12 i estàvem com xiquets esmorzant, xerrant. Ara ho conti. Enguany, però no va ser igual que quan estàvem en José, encara que va ser també molt emocionant. Enguany, en la Fira del Llibre de Nova York, Maria José va portar la representació de Caperucita en Manhattan, hi havia Carolina Juste i va ser superbonic. Pues això és una de les coses que volia contar de Carmen Martín Gaite. I l'altra cosa és que a mi, i això està vinculat a Lorca, però està vinculat també sobretot a Carmen Martín Gaite en el meu cas, és que a mi de tots els encàrrecs que m'han fet en esta vida, l'encàrrec que més emoció em fa cada any és quan Maria José, des del Ministeri de Cultura, m'encarrega anar-me'n 5 dies abans a Nova York, antes de que arriben les estrelles. I entonces jo me'n vaig a Nova York i me'n vaig a una pastisseria de la Segona Avinguda i encomane tartes. Encomane tartes que després Maria José paga. I encomane tartes dedicades a Lorca, dedicades a Carmen Martín Gaite, i quan venen ells, pues celebrem els aniversaris en tartes. I això és l'encàrrec que més m'ha agradat de la meva vida. I són dues actituds molt Martín Gaite. Volia tant el de les tartes com el dels esmorzars que teníem, no? I és, dir Maria José volia dir això de Carmen Martín Gaite avui. I també el que ha dit Maria José, clar, enguany teníem el centenari Aldecoa, teníem el centenari Matute, i els centenaris d'alguna manera pues, serveixen com un termòmetre per comprovar, per identificar la vitalitat i la vigència dels escriptors. I a voltes t'emportes sorpreses. Jo em pensava que el centenari Ana Maria Matute desbordaria més que el de Martín Gaite. I en canvi, veus que no, i això ho hem vist també estos dies quan ha vingut Marta Sanz, no? Com generacions que van des de Marta Sanz fins a Sabina Urraca, o les novel·listes més importants que tenim a casa nostra se senten totalment deutores de l'escriptora i que estaria molt contenta ella, no? Perquè sempre estava en la recerca constant d'un interlocutor, no? Pues 25 anys després de la seva mort, pues veus que el que parlàveu vosaltres, José Manuel, Maria José, que és una autora que es fa més gran, que és una autora d'una vitalitat única, una excepcional, una autora única i total, no? Tant com a novel·lista, com a assagista, com a contista, com a guionista, també com a un poc cantant i també com a un altre poc actriu, i una autora totalment de moda, que és el que passa als autors que no volen estar a la moda, no? Deia Rosa Chacel que Carmen Martín Gaite era enemiga de les modes, però que sí que era partidària dels modes, no? I això a mi m'agrada molt, perquè quan tu llegeixes a Carmen Martín Gaite, doncs és una autora perfecta, perquè és una autora que t'acompanya en tots els trams de la vida d'algú, no? Des de quasi no la infantesa, però sí des de l'adolescència
hasta la bellesa. Totes les seues pàgines del llibre acompanyen en totes les edats d'un lector. I a mi, Carmen Martín Gaite m'ha fet molt de bé, sobretot en les pàgines escrites, però sobretot també en la seva personalitat, no? Quan en el nostre gremi jo m'enforrunye o veig actituds mediocres o veig situacions que em provoquen un desencant, doncs jo últimament, que em trobo prou actituds així, sempre pense en Carmen Martín Gaite, no? En la seva autenticitat total, no? I pense també la poca importància que donava als reconeixements. Jo, quan vaig a un plenari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, dic, mare de Déu, ai senyor, no? I sempre pense, pues, hi ha Martín Gaite, Van la RAI, que en este país, pues bueno, en este país no acceptava les coses perquè la que t'entretenies un poquet en este país el fem ministre. I això, i quina fermesa, no? I quina forma d'estar al món. Ja heu parlat vosaltres abans de la llibertat, no? A mi el que més m'agrada de la literatura de Carmen Martín Gaite és com domina la llibertat, com arriba a pactar en la soledat. Estos dies rellegia a propòsit de la conferència de Marta Sanz el Cuarto de atrás i sobretot el conte aquell de la isla de Bergall, però a mi el que m'emociona tot, sobretot de Carmen Martín Gaite, són dos textos. Un és una carta d'una filla a una mare, i l'altra és una carta d'una mare a una filla, no? Que és de su ventana a la mia, que és el somni de Carmen Martín Gaite d'escriure's amb sa mare a través del reflex d'una finestra de Nova York i contant-li tot el que va passar per la ciutat, i després també el conte, que crec que és el conte de la meva vida, que és El otoño en Poughkeepsie. Jo fa l'any 19 me'n vaig anar en un cotxe automàtic, sense saber conduir un automàtic, me'n vaig anar expressament a Poughkeepsie per Carmen Martín Gaite, per ser. Jo crec que és el conte que més m'ha acompanyat de la meva vida, perquè com literatura s'entra amb dolor, però és increïble com fa d'un text desolador un text absolutament il·luminador, no? I jo crec que és el que més m'ha acompanyat al llarg de la meva vida. I després, pues, i per acabar ja, jo crec que un dels encerts del centenari Carmen Martín Gaite, primer és l'entusiasme en què Maria José se l'ha viscut, que el que has fet en Carmen Martín Gaite jo no ho havia vist mai en la meva vida, com tornaves a tots locos en Nova York i en tot el que has fet, però un dels encerts també, una de les sorts del centenari és tindre un José Teruel, perquè poder començar un centenari en una biografia com esta, en el respecte, en la serietat, en la minuciositat, en què José t'has apropat a la figura de Carmen Martín Gaite, és increïble i és una cosa que queda mal que la diga, no? Però a vegades estem acostumats a que a les escriptores les estudien les mateixes acadèmiques. I això, el que has fet, José, pues, ha estat molt bé, no? Prendre't amb la seriositat en què el prens un Cernuda, prendre't amb aquesta seriositat a Carmen Martín Gaite, i jo crec que és un luxe tindre esta biografia que tu també explicaves que també la vas fer per comprendre un poquet el temps, o sigui, quan fas una biografia, evidentment és la vida d'una autora, però també és i sobretot el testimoni d'una època, no? I també la vas fer per entendre també el temps de ta mare, no? Que era el temps de Carmen Martín Gaite. O sigui que jo crec que t'agraïm moltes lectors, José, poder haver celebrat este centenari en esta biografia. I gràcies. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, señor alcalde, por su hospitalidad. María, Balbina, María José, Ángels. Me siento muy bien acogido en Gandía.
para mí hablar de Carmen Martín Gaite es abrumador. Me gustaría, tengo notas sobre las cosas que se han dicho y me gustaría tomar el hilo sobre los distintos asuntos que se han apuntado, pero antes quisiera comentaros por qué yo escribí la vida de biografía de Carmen Martín Gaite, independientemente de mi empatía con su obra, ¿no? Esa empatía estuvo clara desde mis años universitarios. Admiraba sobre ella, sobre todo de ella, la capacidad de convertir la lengua viva en lenguaje literario, ¿no? La oralidad en lenguaje literario, que me parece lo más difícil en literatura. En el fondo, el taller literario de Martín Gaite es un taller muy experimental, porque convertir en literatura la oralidad es lo más difícil, insisto. ¿Por qué escribo yo la biografía de Martín Gaite? Me planteaba siempre esta cuestión y entendía que cuando escribimos la vida de alguien es para orientar un trozo de la historia, iluminar un trozo de la historia. Y me preguntaba qué trozo, qué parte de la historia podía iluminar Carmen Martín Gaite de manera eficaz. Y la respuesta también empezó a ser inmediata. Me di cuenta de que Carmen Martín Gaite significa la autoafirmación frente a todos los grandes varones sesudos de su generación, frente a esas figuras icónicas de lo importante medio siglo, la afirmación de una poética donde lo importante es la comunicación, los afectos. Me di cuenta que su literatura era todo lo contrario al discurso de los locos y los vanidosos, que siempre había un destinatario, que siempre estaba pensando en alguien, en el lector. Esta autoafirmación de una poética, de una mujer, con esos centros, afectos, comunicación, frente a los grandes varones sesudos de su generación, es una de las cosas que me llevaron a escribir esta biografía, ese camino de autoafirmación, ese no pedir permiso y autoafirmarse escribiendo, hasta cuentos de hada en los años 80. Y ella sabía perfectamente que la veían un poco como cursi, como que hacía literatura para mujeres, etcétera, etcétera. Y hoy nos llevamos la sorpresa que quizás sea la autora más viva del medio siglo. Simplemente basta asomarse a una librería. También escribí esta biografía porque me daba cuenta de que si conocía yo la historia de los llamados niños de la guerra, era porque Carmen Martín Gaite estuvo allí para contárnosla. Nadie me había contado mejor esa historia que yo necesitaba para entenderme a mí mismo. Ser niño de la guerra, en principio, parece una expresión ternurista, pero significa también ser adolescente y joven siendo súbdito de una dictadura, y significa también llegar a la edad adulta en una conciencia del antifranquismo, y cuando se confirma una democracia, no alcanzar puestos en el poder. Yo empecé a entender mejor la historia de mis padres, la historia de los niños de la guerra, gracias a que Carmen Martín Gaite estuvo allí para contarnos. Porque yo pertenezco a la generación de su hija Marta, la generación que necesitaba entender cómo se relacionaban mis padres, cómo se vestían. Y también escribo esta biografía porque Carmen Martín Gaite, su trayectoria es la trayectoria de una protesta contra la derrota. Ahí ha surgido el término refugio, interiorización.
En efecto, Carmen Martín Gaite personifica el mito romántico de todo lo que te perjudica como creador, te beneficia. Todo lo que te perjudica como persona, te beneficia como creador. Ella convirtió la derrota en literatura. Y con tantas cosas que le quitó la vida, nunca le quitó la fe en la palabra. De hecho, se murió escribiendo, ¿no? Sus últimas notas las tomó el 17 de julio. Su enfermedad consistía en su silencio. Ha salido también la palabra libertad. En efecto, para Carmen Martín Gaite la libertad era todo. Libre y compleja son los dos adjetivos que yo le atribuiría. Para ella la libertad fue todo. En primer lugar, porque su jovencita era muy interior. Ella, desde jovencita en la provincia, soñaba con fugarse, escaparse, y se daba cuenta de que la única forma que tenía de escaparse y fugarse una niña provinciana, hija de notarios, era con la imaginación. Después sale de Salamanca, se viene a Madrid a hacer el doctorado, va a Madrid a hacer el doctorado y se da cuenta de que lo suyo no es la cátedra, sino un camino mucho más incierto llamado literatura. Y como madre se planteó el conflicto, y esto es muy importante, que se plantean a veces todas las madres, si dar alas o cortar alas a sus hijos. Ella, por supuesto, decidió dar alas. Y entendió todos los riesgos de la libertad y escribe a la muerte de su hija esa maravillosa alegoría, ese canto a la vida, al azar y a la imaginación llamado Caperucita en Manhattan. A Caperucita, a la Sarah Allen de Carmen Martín Gaite, no se la come el lobo. Y sabemos que en la España de los años 80, el lobo se llamaba caballo, jaco, heroína. Pero Sarah Allen fue tragada por un túnel incierto e incógnito llamado libertad. Así decidió contárselo su madre. Y hasta en eso, cuando le preguntaban ciertas personas un poco con una morbosa curiosidad, ¿y de qué murió Marta? Ella respondía, hasta en eso fue pionera. Se ha hablado también de la mirada. Para Carmen Martín Gaite, contar era poner ante los ojos. Creo que esto personaliza muchísimo su voz, sobre todo en el ensayo. Ella se aparta de las grandes abstracciones para convertir las ideas en un cuento coloreado, para convertir las grandes ideas de esos varones sesudos que escribían en letra mayúscula en letra minúscula, con ejemplos. Lo primero que se le ocurría cuando iba a componer una novela era el lugar, el espacio donde se desarrollaba. Se ha hablado también de Nueva York. Allí nos conocimos. Nueva York era la ciudad preferida de Carmen Martín Gaite. Decía en sus cartas, he conocido la ciudad más fascinante del mundo. Nueva York espabila. ¿Y por qué Carmen Martín Gaite se sentía tan a gusto en Nueva York? Porque se sentía desligada, ajena a asuntos domésticos, a preocupaciones de seres queridos. Se sentía en el fondo en su habitación propia. La primera vez que Carmen Martín Gaite pudo tener una habitación propia
fue en el año 80 en Nueva York, en su apartamento de la 119 West, sin preocuparse de Marta y de otros asuntos. Sí, Carmen Martín Gaite no tenía habitación propia. De hecho, la mayoría de su obra la escribe en el Ateneo. Cuando acostaba a su hija a las 8 de la tarde, se iba al Ateneo a escribir hasta la 1 del doctor Esquerdo, que cerraba el Ateneo, porque en Doctor Esquerdo no había espacio para ella. Y estuvo toda su vida hasta la adolescencia tratando de entretener una niña en casa. Y de pronto en Nueva York encontró ese espacio de libertad. De hecho, cuando por primera vez visita la Estatua de la Libertad, le dice a Philip Silver: creo que me ha mirado y me ha reconocido. Es decir, para ella la Estatua de la Libertad era realmente mucho más allá de una estatua, era una especie como de símbolo. Se ha hablado también de las escritoras actuales y su relación con Carmen Martín Gaite. Y aquí creo que hay una cuestión interesante. Observo, y esto puede ser también espacio de discusión, que las escritoras, a diferencia de los escritores, no matan al padre. Es decir, las escritoras están buscando siempre modelos en su tradición, ejemplos. O sea, no se apartan de. Por ejemplo, creo que el proyecto de Marta Sanz no tiene mucho que ver con Carmen Martín Gaite, pero en cambio lee a Martín Gaite, la incorpora a su propia tradición. Esto me parece interesante, ¿no? Esta actitud que estoy viendo en este centenario de escritoras jóvenes muy diversas, con una poética muy distinta a Martín Gaite, pero se sienten próximas a ellas, porque no es cuestión de negar una tradición, no es cuestión de matar al padre. Los centenarios, en este caso a la madre, los centenarios sirven para hablar más de una autora. Es lo que estamos haciendo hoy, hablar de una autora. A mí me gustaría que se hablara mejor, es decir, con más profundidad. Ángels también ha señalado su autenticidad, los noes de Carmen Martín Gaite. Ella decía: hay que saber decir no, porque si dices sí, te pueden hacer hasta ministro de Educación. Y en efecto, le dijo no a la RAE, que es como una piedra preciosa para la cultura española, es lo que aspira a cualquier hijo de vecino que quiera incorporarse al panteón de los inmortales. Insistieron desde los años 80, insistieron hasta su maestro Rafael Lapesa, pero decía: yo no tengo nada que hacer en la RAE. La RAE es una cosa de lingüistas y de filólogos. Yo ya con mis gerundios tengo suficiente y quiero ser independiente. Se ha hablado también del otoño de Poughkeepsie, de esas dos cartas a su madre y a su hija, ambas muertas, su diálogo con los muertos. Esto es un registro portentoso en Carmen Martín Gaite. Ella hablaba con los muertos y en su obra está muy presente ese diálogo con los muertos. De hecho, llamaba a Macanaz su muerto. A mí es uno de los registros que más me inquietan en su obra y que creo que menos explorados están, este diálogo con los muertos. No sé, podemos preguntar, podemos hablar, porque ya va a dar una conferencia aquí sobre Martín Gaite. Simplemente me gustaría conversar, dialogar. María José, Ángels. ¿Alguna pregunta Venga. o comentario para que Sí.
també parleu vosaltres, si voleu. Es que todo lo que sé sobre Martín Gaite lo he dicho ahí. O sea, Veníamos hablándolo, yo creo que lo hablábamos Ángels y yo, no sé si en el tren o en el taxi, y lo has sacado tú ahora, sobre ya no la influencia de Carmen Martín Gaite en las autoras, en las escritoras jóvenes o en escritoras ya consagradísimas como Marta Sanz, que tienen o la aprehenden con miradas distintas, sino jugábamos a decir quién de las escritoras actuales es más Carmen Martín Gaite. Y nosotras tenemos... ¿respuesta? ¿Sí? Sí, una respuesta, bueno, es idea de Ángels, pero cuando ella lo dijo coincido, pero quería escucharte a ti antes de decírtelo. O sea, si me estás preguntando qué escritora joven Joven, no. viva es muy Martín Gaitiana, ¿sí? Sí. ¿Esta es la pregunta? Sí. Uy, qué difícil. En la actitud. En la actitud no tengo respuesta. Ángels. No, No yo no tengo lo digo, respuesta. que María José tiene más autoridad. No tengo respuesta. No, sí que es cierto que en cómo ha influido en la literatura de jóvenes escritoras, antes lo hablábamos con Andrea Toribio, con Inés Martín Rodrigo, Sí. con la propia Gope. con Belén Gopegui, sobre todas las cosas que Belén Gopegui es, no sé si se puede hablar de la discípula de Carmen Martín Gaite. Bueno, uno de los grandes papeles de Martín Gaite fue mediadora editorial en los años 90 y se publicaron autores como Rafael Chirves, Belén Gopegui, Miguel Sánchez Ostív, gracias a la mediación de Carmen Martín Gaite. Ella también fue una agitadora, esa palabra que me encanta en valenciano, una agitadora cultural, ¿no? Y sí que estábamos pensando que además de esa influencia literaria, esa chica rara que nos trajo Laforet, esa chica rara que en Martín Gaite también existe, para nosotras veníamos hablándola también, quien encarna ese espíritu y ese espíritu de autenticidad, para nosotras era Rosa Montero. Tomo nota. Actitud. Tomo nota. ¿No estás de acuerdo? No, conociendo a José Teruel no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Desarrolla. Tomo nota. Tomo nota porque tengo que tomar nota. No estoy de acuerdo. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque Carmen Martín Gaite no fue solo novelista. Carmen Martín Gaite fue, y me repito en esto, un paradigma de mujer de letras, porque tocó todos los palos. Enumeremos. Desde los géneros literarios consabidos, cuento, poesía, novela corta, novela, teatro, ensayo, conferencia, a ese híbrido que su hija llamó, por influencia del padre, cuaderno de todo. Desde la crítica literaria a los artículos de opinión, desde la investigación histórica, ojo, con sus libros de investigación histórica, al collage. Y decía del collage en una carta a Sau, que es la forma más literaria de acercarse al sentir. Y traducción literaria en 6 lenguas, más adaptaciones teatrales de los clásicos. ¿Qué escritora actual ha tocado todos los palos? Ninguna. Me quedo con Ángels en la actitud. Yo no estoy diciendo la barbaridad de que Carmen Martín Gaite, por favor, no voy a caer en esa simplicidad de que sea la mejor, ¿no? Esto es absurdo. Tenemos grandes modelos de mujeres de letras en el siglo pasado. Yo es que soy más del 20 que del 21. Estoy pensando en Rosa Chacel y estoy pensando en María Zambrano, ¿no? Pero escritora que tocasen tantos palos como la Gaite no lo conozco. Y en ese sentido es un paradigma de mujer de letras. Es mi respuesta, ¿eh?
Perfecto. Y la otra pregunta, escuchando también al alcalde cuando hablaba de que tenéis preparado algo sobre María Moliner. Este año pasado celebrábamos el 125 aniversario del nacimiento de María Moliner y también, fíjate, al final hay círculos perfectos que me encanta. Este año, en el marco de la Feria del Libro de Nueva York y en la Biblioteca Pública de Nueva York, que creo que es algo maravilloso, celebramos en una biblioteca a María Moliner en castellano, en una ciudad como Nueva York, en estos momentos y antes de que ganara el actual alcalde, muy complicado y como una reivindicación de ese republicanismo cívico también de María Moliner. Y sin embargo, María Moliner sufrió muchísimo por no entrar en la RAE. Ella intentó a lo largo no voy a decir de toda su vida, pero una parte importante de su vida, entrar en la RAE como un reconocimiento que se merecía. Lo intentó varias veces, no pudo ser y cuando ya parece que llegaba su momento dijo, mira, yo ya no quiero intentarlo más porque no quiero más decepciones que las que he tenido con la RAE. ¿Por qué esta autora gallega, que ahora no me recordé, que también voy a entrar en la RAE, muy bien, menos Perdón. mal. Emilia Pardo Bazán, 3/4 de lo mismo, con Galdós, fue su gran apoyo Galdós para que Emilia Pardo Bazán pudiera entrar en la RAE, no lo consiguió, es verdad que estamos hablando de otro momento. ¿Qué pasa con esa singularidad de Carmen Martín Gaite, que ella no quiere entrar en la RAE porque hay muchísimas autoras, muchísimos autores que estando en la RAE han mantenido su independencia, su libertad? La academia te da unos parámetros, pero te permite también cierta libertad. Le parecía que los escritores no pintaban nada en la academia. 1. 2. Que la academia era para lexicógrafos, caso de María Moliner, lingüistas, filólogos, etc. 3. Era muy ambiciosa con su tiempo. Después de la muerte de Marta consiguió poco a poco hacerse un chamizo, refugiarse en la literatura, tener un proyecto narrativo y no lo quería invertir en otra cosa. Y 4, insisto en esa independencia. Porque no quiero dar nombres, pero a mí algunos académicos me han confesado que la independencia a veces en la Real Academia puede ser problemática. Es decir, que a Carmen Martín Gaite no le interesaba la academia. Y esto me parece grandioso. Yo una pregunta, si me permites, y Sí, claro. si la pregunta es una mierda, no la contestas. Creo que es una carta que se refiere a su abuelo y dice, la voluntad de luz disipa las tinieblas. Sí, a su padre, A su padre, a perdón. José Martín López. ¿Cuáles son las tinieblas o las desdichas? No sé si además de la muerte de su hija, de Carmen Martín Gaite. Buena pregunta. Hubo grandes desastres en su vida. En primer lugar, la muerte de su hijo Miguel, con 6 meses de meningitis. Esto va a generar una fuerte melancolía en la pareja, en su pareja con Rafael Sánchez Ferlosio. En segundo lugar, ella se sintió abandonada como mujer por Rafael Sánchez Ferlosio. Y en tercer lugar, la muerte de Marta. Esto fue brutal para ella, jamás lo superó. Pero siempre reivindicó su ración de alegría. Hay un poema bellísimo donde reivindica esta reacción de alegría. Esta es la enseñanza de su padre, ¿no? Tratar de buscar algún claro, ¿no? Alguna ración de alegría. Nunca hay este poema que se llama Mi ración de alegría, le dice a Marta, jamás te decepcionaré. Seguiré luchando por esta ración de alegría. Es que yo le tengo muchísima simpatía a Martín Gaite. Era muy auténtica, era muy coherente.
Su padre es una figura muy importante en su obra. Ella adquiere la letra en casa, y esto es interesante en literatura contemporánea, cuando lo normal es la afiliación, la ruptura con los padres. Ella siempre reivindicó a sus progenitores. Su padre además era un hombre muy culto, con una gran biblioteca. Ella lee La Regenta a los 14 años, en un ejemplar que le deja el padre, que le presta el padre. Yo creo que es una de sus grandes influencias literarias, su padre. Y después sus profesores del instituto, don Rafael Lapesa y Salvador Fernández Ramírez. Y curiosamente siempre se insiste en Ferlosio, en Aldecoa. Sí, siempre, a pesar de estos grandes desastres, reivindicó su ración de alegría. Este es el vitalismo que también me resulta muy atractivo en su vida, ¿no? Has hablado de su padre. El Sí. otro día hicieron el Imprescindibles, Ujú. dedicado a Martín Gaite. Ya. Y hubo un momento en que se dijo que cuando dijo que quería ser escritora y que no le importaba nada al mundo académico, Sí. que su padre dijo, y en ese momento su padre dijo, ¿y qué más da? Es lo mismo, ¿qué más da? ¿No? O sea, Sí, que en un momento sí. la libertad ya venía en casa, ¿no? Sí, en efecto. Su educación fue y muy particular en los cancioneros galaico-portugueses del siglo XIII, pero este proyecto quedó totalmente destrozado cuando conoce a los chicos raros y decide dedicarse solo a la literatura. Y el padre no consideró esto que era una pérdida de profesionalidad, sino que ser escritor era tan digno como ser catedrático. He tenido la oportunidad de hojear cuadernos del padre y estaba orgullosísimo con la obra de su hija, y siempre en la casa de los Martín Gaite ha habido un cuadro donde aparece el primer poema que publicó Carmiña con 20 y pocos años en la revista Trabajos y Días de Salamanca, que se llama La Barca Nevada. Un poema que ella nunca incluyó en su poesía completa y lo rechazó, ¿no? Y además, esto de la cátedra siempre ella ha hecho ciertos guiños, ¿no? Dice, es que si yo hubiera sido catedrática, no hubiera cultivado esta curiosidad, esta necesidad de atar cabos, esta necesidad de estudiar lo que no sé. Hay que ser muy valiente. Hay que ser muy Hay que tenerlo claro, sí. para decir, no soy catedrática, no voy a la SINRAE. Quiero vivir de la literatura. Ese camino, Sí. yo antes más incierto, pero con esa coherencia hay que ser muy valiente. Sí. Es un camino que además ella lo llamó en un poema juvenil Callejón sin salida. Yo sé que no hay salida, pero he optado por esto. Es la libertad, nuevamente, ¿no? José Manuel, tu has tirat d'un fil que és una xafarderia superbonica, el que ve a continuació, que és el per què arriba Martín Gaite a Gandia, que Venía a arriba, veure al sogre, no? tenia a veure amb el sogre Sánchez, tu sabràs la història, Sánchez Rafael Mazas, Sánchez Mazas. le encantava venir a l'Hotel Bairena. Sí. Y al San Luis. I al Sant Luis també. Sí. Hombre, ya que estamos en Gandía y en Valencia, yo quisiera también subrayar la importancia de la relación Martín Gaite-Rafael Chirves, ¿no? Ujú. Rafael Chirves es uno también de mis puntos de referencias en la literatura contemporánea. Tuve la oportunidad de conocerlo y tengo una gran admiración por su obra y por su persona. También era una persona absolutamente especial, ¿no? Y colaboró en 2 homenajes que organicé sobre Martín Gaite y nunca me preguntaba si había presupuesto ni cosas de estas. Bien, quiero comentar que el primer lector de los cuadernos de todo fue Rafael Chirves. Cuando muere Carmiña, su hermana se encontró pues con ese legado, con ese montón de cuadernos. Sabía perfectamente que Carmiña vivió agarrada a esos cuadernos, que siempre los llevaba en el bolso, y decide
dejárselos leer a Rafael Chirves. Rafael Chirves contestó que no había tocino, que todo era puro jamón. Y informa favorablemente a Constantino Bertolo y se publica finalmente en Debate. Pero a mí lo que me llama la atención, en Random House, lo que me llama la atención es que hay en los cuadernos de todo una afirmación de ella, una reflexión, un apunte, diciendo, ¿entenderá mi hija lo que yo he escrito aquí? No, creo que no lo va a entender. Me toca a mí ordenarlo. En efecto, en los cuadernos de todo, si os habéis acercado a ellos, hay mucha escritura autodestinada, ¿no? Que tenía que revisar sus cuadernos. Y ahí están los diarios donde tanto nos habla de Carmiña, ¿no? Esa necesidad de revisar estos cuadernos personales, ¿no? Esta escritura del yo, ¿no? En fin, es una hipótesis, ¿no? Rafael Chirves, además, escribió varios ensayos maravillosos, uno en el número de Ínsula que coordiné, creo que en 2012, donde habla precisamente de la importancia de Martín Gaite frente a esos autores de tupidos textos, ¿no? Frente a esos grandes iconos masculinos, ¿no? Que se consideraban que todos estaban pues muy pertreñados de teoría y que la Gaite hacía una literatura menor para mujeres. Ojo, que ha existido este tópico, ¿eh? Que sus amigos de los años 50 no fueron demasiado generosas con ella, ¿eh? Que ella escribió sobre todos, pero ellos no la reconocieron tanto, ¿eh? Esto me parece importante marcarlo, ¿no? Y Rafael Chirves apunté a esta consideración, ¿no? Martín Gaite además fue cónsul de anagrama para Jorge Ralde en Madrid y bueno, y llamó una noche, una madrugada, como a las 6 de la mañana, a Chirves diciendo, tú no sabes lo que has escrito. Y era Mimún, ¿no? E inmediatamente se lo presentó a Jorge Ralde y allí se publicó, ¿no? Sí, Carmiña fue muy, muy generosa con sus amigos, con la generación de los 50, y ellos no fueron tan generosos con ella como ella lo fue con ellos. De hecho, yo creo que en mi biografía no solo cuento que a Carmen Martín Gaite se le murieron 2 hijos, sino también que se le murieron 3 escritores muy jóvenes y que la entendían muy bien. Me refiero a Luis Martín Santos en el año 64, sobre el que escribió. Me refiero a Ignacio Aldecoa en el año 69, sobre el que también escribió. Y a otro escritor más joven que iba a formar parte de una nueva historia cultural de críticos en España, pero que murió jovencísimo. El autor del Discurso interrumpido, que se llama Gustavo Fabra. Y yo tengo la impresión de que había muchos prejuicios sobre su obra. Es un tema largo de contar, sobre todo sobre su última etapa de los años 90, la etapa de los cuentos de hadas. Imaginaos qué pensaban Juan Benet o Rafael Sánchez Ferlosio de una escritora que escribe cuentos de hadas en los años 80. Es que ella escribía lo que le daba la gana, sin pedir permiso. Els últims actes, crec que serà l'últim en el que dius, Maria José, de l'exposició, que siga a Gandia i que ve acabar l'any Martín Gaite també a Gandia. No sé, l'any que ve, no sé quin centenari fareu, però alcalde... Y el que toque.
Tenemos que agradecerte el trabajo, que además es una forma de vivencia, de revivir. Me ha parecido interesante la reflexión de tanto tiempo después, que oportunamente se la pueda recordar aquí en un acto y en un Sí, formato es como muy este. emocionante para mí. Creo que es el mejor legado que puede quedar para cualquier persona que quiere que voluntaria o involuntariamente su obra o aquello que es capaz de crear pueda trascender. Y eso hay que agradecérselo a ella, pero en este caso también a ti y a quienes nos habéis acompañado en esta mesa. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Pesado.